Piso que es protagonista porque hoy se publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley Bases y lo que hizo la persona que está con nosotros y con la que vamos a hablar fue esta mañana publicar también un hilo en redes sociales que habla de más motosierra, anti-ñoquis y anti-coimas. Así arrancó livianito. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Yo feliz por lo de River, pero bueno. Mi hijo también. Ah, bien. ¿Y usted? Bueno, No, yo soy del Lobo. Eso no. ¿Cuánto piadoso? Sí. ¿Cuánto piadoso? Sí. Vamos a hablar de economía, Sí. que es mejor que hablar de Sí, gimnasia. hagamos. Vamos a la Ley Bases. Sí, pasemos mejor. No, pero muy feliz porque, bueno, hoy es un día, como vos acabas de decir, se acaba de reglamentar la Ley Bases, que fue un trabajo conjunto en el Congreso de muchos meses, y como yo te decía, y como puse hoy a la mañana tratando de explicar un poco cuáles eran los puntos centrales de esa reglamentación, básicamente el Congreso le ha dado muchos instrumentos al gobierno para ejecutar eso, con lo cual Javier Milei hizo campaña, que es la motosierra, ¿no? Ese mandato que los argentinos le dieron al presidente de alguna manera ordenar el Estado. Recordemos que cada gasto del Estado debe ser pagado, o sea, implica que algún contribuyente tiene que pagar, y los contribuyentes dijeron demasiado, necesitamos ordenar esto, necesitamos bajar los impuestos, necesitamos bajar el gasto. Y a su vez se hicieron cambios importantes en quizás dos leyes que no son, digamos, de la conversación de todos los días de la gente, que son la Ley de Empleo Público y la Ley de Procedimientos Administrativos, pero que la finalidad de los cambios que se implementaron yo los describí como anti-ñoquis. Sí. O sea, el cambio en la Ley de Empleo Público es para tratar de dejar para atrás para siempre esa idea de un Estado colonizado por militantes políticos y que el ingreso al sector público sea una cosa mucho más profesional. Me parece que eso honra, digamos, a ese dinero que los contribuyentes están poniendo para financiarlo. Y anticoimas, ¿no? Porque los cambios en la Ley de Procedimiento Administrativo, ahora si querés los podemos entrar en detalles, sí, apuntan a evitar esa, digamos, poder que a veces tenían los funcionarios, ya sea para extorsionar o para coimear, digámoslo con todas las letras, y los cambios que ha implementado el presidente Milei buscan a reducir ese margen de arbitrariedad que tenían los funcionarios defendiendo los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que ha sido muchos meses de trabajo, y ver que esas reformas y que esos mandatos que recibió Javier pueden ponerse en práctica es algo muy lindo para nosotros. Empecemos por la Ley de Empleo Público. ¿Qué alcance va a tener esto? Porque decís que es anti-ñoquis, tiene más referencia, digamos, tiene un alcance a lo que entra al Estado y no a lo que ya está en el Estado. Claro, este es un gobierno que está haciendo una gran reestructuración, ya ha tenido una caída de más o menos 20.000 agentes, pensando un plantel de aproximadamente 200.000 con el que se arrancó, más o menos un 10%. Pero es un buen momento para pensar cómo se entra al Estado, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos hecho es poner un examen, y la característica es que ese examen es objetivo, o sea, sin intervención humana, ¿correcto? Porque si vos tenés intervención humana, ahí es donde vos decís, bueno, sabes que este es amigo de acá, él viene de tal intendencia, hay que meterlo, y entonces como... ¿no? Como que sí. ¿no? Como pero que, este concurso es para cualquiera que entre. Para cualquiera que entre va a tener que dar un examen, ¿no? Y entonces el examen lo va a corregir la computadora, y si está por encima de un cierto nivel mínimo de competencias que se establezca, entonces va a poder seguir. Ese es uno de los cambios que se hace. El otro cambio que se hace es, había una joda, si me permitís, disculpame mi francés, ¿ok? Disculpame mi francés, ¿ok? Pero es que muchas veces mucha gente de otras reparticiones del Estado por fuera del Ejecutivo pedían gente. Entonces esa gente iba a lo que se llama una adscripción. Sí. Pero ¿sabes qué? Esa adscripción la pagaba el Estado. O sea, me lo pedía una provincia, la persona se iba a una provincia y lo pagaba el Estado Nacional. Entonces, bueno, eso se acabó. O sea, las adscripciones van a ser con cargo a quien los toma, ¿correcto? Sí, para dar un ejemplo que me contaron, por ejemplo, alguien que era empleado del Estado Nacional se iba con el gobernador Pirulo, y Pirulo le decía, vas a trabajar para mí en algo que no tenía nada que ver para lo que se le pagaba, y le seguía pagando a la nación. Esto es lo que estás planteando. Acabóse. ¿Y eso es mucha gente? Es digamos, y digamos,
es gente en el Poder Judicial, es gente en el Congreso, es gente en las provincias, así que me parece que es una cosa de buena administración, ¿correcto? O sea, que el que tiene un recurso lo financie. Y después lo otro que se hace es se reglamenta algo que estaba hace muchos años en la ley, pero que nunca se reglamentó, que es el régimen de disponibilidad. El régimen de disponibilidad es que cuando se cierra una repartición, pensá que la ley bases le permite al gobierno cerrar, fusionar, organizar prácticamente todas las reparticiones del sector público. Si, digamos, una repartición se cierra, entonces la gente pasa a lo que se llama un régimen de disponibilidad, se le paga el sueldo por hasta 12 meses o dependiendo de su antigüedad, cuántos meses. Y hemos implementado un sistema, a mí me parece bastante novedoso, que lo llamamos una suerte como de empalme, que es que esa persona, además de recibir capacitación en esos 12 meses, sí puede, si consigue un trabajo en el sector privado, el privado, si es que quiere la persona, o sea, acá no se obliga nada a nadie, pero si le sirve a la persona, esa persona puede hacer que el empleador nuevo en el sector privado tome a cuenta durante esos primeros meses su salario en el sector público, ¿se entiende? Entonces es como una manera de ayudar a su reinserción. Bonificar. Sí, es como se bonifica. Digo, repito, ¿no? Esa es, por supuesto, total discreción y voluntad del. ¿Y si la persona del no quiere? No, si no, sigue cobrando su sueldo normalmente. ¿Y será reubicada dentro de otro? No, si a los 12 meses no es reubicada, la persona deja el sector público, recibe una indemnización. Esto es un poco lo que se ha acordado con el Congreso. Por eso digo, el Congreso realmente le ha dado instrumentos importantes al presidente Milei para llevar adelante esa reestructuración. Tenemos un año para implementar estas cosas, así que nada, ahora hay que trabajar. Eso se va a hacer a través de unas figuras que llaman los decretos delegados. Ya en, no sé si en horas o en días vas a tener el primero que cierra definitivamente el INADI. No, el INADI, porque uno lo que va buscando también es cosas donde hay superposiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, las tareas que... miren, les voy a decir, periodísticamente, cuando salga el decreto delegado del INADI, les pido por favor que lean al aire los fundamentos, porque el nivel de dislate en la gestión de los recursos, alquileres que no se pagaban, sueldos que no se sabía a quién iban, el mandato que había recibido el INADI hace 20 años y que no había cumplido, expedientes del año 2016 que no habían sido atendidos. Entonces vos me preguntás, ¿pero qué fue todo esto? ¿Okay? Entonces, y con competencias que obviamente las tiene el Ministerio de Justicia y que las tiene el Poder Judicial, ¿no? Entonces, estas duplicaciones, más allá que el ministro de Justicia, Acuña Libarona, ya ha hecho una racionalización muy importante en la estructura del INADI, ya el cierre definitiva va a ser con un decreto delegado que incluso deroga la ley que lo crea. Claro, y me quedé pensando en el INADI. Entonces, se cierra el instituto, pasa a haber un área, no sé si es una secretaría o qué, dentro del Ministerio de Justicia que tiene que llevar los temas de discriminación. Y la gente que está ahí, que quedan 200, no sé cuál es el número final. Digamos, que no va se a ser fue. Un número menor, sí. Y entonces parte de esa gente va a quedar en lo que se llama este régimen de disponibilidad. Okay. Entonces, repito, por un año van a estar protegidos, van a cobrar su sueldo, van a tener esta capacidad de, digamos, reinsertarse en el sector privado con esta facilidad que acabamos de reglamentar ahora. Y es parte del proceso. Recordemos, cada uno de esos sueldos hay un contribuyente, todos nosotros, ¿no? Estamos pagando para eso y yo creo que el presidente recibió ese mandato muy fuerte de ordenar esto. Creo que la gente dijo, por favor, o sea, que haya Estado, pero que sea lógico, que sea ordenado, que no haya duplicaciones, que no haya ñoquis. Y el presidente creo que ha tomado ese mandato con una gran valentía y con una gran fortaleza y lo va ejecutando. ¿Hay un número que tengan en la cabeza? Una empresa lo tendría, un Estado es una cosa completamente distinta, respecto a lo que pueden usar para indemnizaciones o para retiros voluntarios? Sí, se podría pensar en retiros voluntarios también. Muchas áreas ya lo han implementado. La indemnización ya está estipulada, ¿no? También. Sí, la jubilación anticipada, correcto. La indemnización está pautada, digamos, en términos son parecidas a las leyes de contratos de trabajo, están pautadas ya en la propia ley bases que aprobó el Congreso. Pero tienen un monto en la cabeza de cuánta plata pueden destinar para eso, porque en algún punto se puede volver antieconómico la idea de sanear completamente el Estado y que funcione con lo básico. Hay que tener caja para eso. Claro, eso. Sí, pero me parece que va a ser un proceso, que se va a dar gradualmente, no es que, digamos, todo cae en el mismo mes y tenemos la suerte que tenemos un ministro de Economía que nos está dando consistentemente superávit fiscales, así que
estas son medidas que eventualmente mejoran muchísimo la solvencia intertemporal del sector público, así que hay que implementarlas. Federico, te pregunto algunas cosas sobre el tema de empleo público. Primero, ¿cuántos son hoy los trabajadores del Estado que están en disponibilidad? Sabemos que hay unos 20.000 que fueron despedidos, 10.000 de la Administración Central y 10.000 de las empresas públicas. Cecilia, la disponibilidad en realidad empieza a regir a partir de ahora porque está reglamentado. Vos sabés que el régimen de disponibilidad estaba en la ley 23.696, que creo del año 92, pero ahora nunca se había reglamentado, y en realidad hoy es como que por primera vez el presidente Milei, a través de la reglamentación que se conoció hoy, se reglamenta cómo va a funcionar, cómo va a ser el proceso, incluyendo estos instrumentos que yo te decía. Así que hoy el número es 0, pero es 0 porque nunca había sido puesto en práctica y a partir de hoy sí será una posibilidad. Pregunto al revés, ¿cuántos son los empleados que están en áreas que fueron anunciado su cierre, que hoy no tienen tareas y que pasarían Sí, vos lo que me estás preguntando es cuáles son los organismos, que digamos, qué plan hay. Yo te digo, me parece que ese es un proceso que también se dispara hoy, digamos que requiere una discusión con cada uno de los ministerios. Es decir, bueno, esto lo podemos cerrar, esto lo podemos fusionar. Los empleados de Telam, por ejemplo, que es un caso visible. Los empleados de Telam que no adhirieron al retiro voluntario y demás, ¿hoy están en disponibilidad o no necesariamente? Podrían estarlo, pero igual Telam, digamos, pertenece a otro universo que es el de las empresas públicas. Sí, claro. ¿Okay? Acuérdate, el empleo público es primordialmente para lo que es la administración central. Como yo te decía, Javier Milei empezó con una dotación de 200.000 personas en la administración pública. Después hay unas 200 y pico mil que están en las fuerzas de seguridad, ¿correcto? Sí. Que eso va por separado. Ese ya hubo 20.000, digamos, bajas en eso, y ahora viene un proceso que, si se quiere, es más fino, ¿no? Es porque, es decir, bueno, tomar decisiones estratégicas sobre estos organismos queremos que sigan o estos organismos son duplicaciones, entonces tenemos que fusionarlos, y en esa fusión se produce una mejora operativa y en la eficiencia, ¿no? Y una cosa sobre el concurso, sobre ese examen. Hasta acá, para entrar al sector, para entrar al Estado con un cargo permanente, vos tenías que rendir un concurso, tenías que dar un examen. Eso sigue. Eso sigue. O sea, este examen para previo, quiénes entonces? Es previo para todos. Entonces vos tenés que rendir un examen y podés ser contratado. El examen es como llenás tu ficha diciendo y con eso arrancás el proceso. Bueno, después das ese examen. Ese examen es como como un mínimo de competencias en la manera que lo hemos implementado ahora. O sea, lo que queríamos era sacar, digamos, vos tenías ese concurso, pero está claro que ese concurso no servía para que los ñoquis no entraran. ¿Está claro? Sí, obvio, y además ese concurso muchas veces llega después de que la gente trabaja 20 años en el Estado. ¿Perdón? Que muchas veces ese concurso le llega a la gente después de que trabajó 10 años. No, pero incluso había un concurso Cecilia, había un concurso incluso había un proceso que se llama concurso para entrar. Pero como esos concursos tenían ciertas instancias, si querés, discrecionales, por ahí vos tenías a alguien que no cumplía el mínimo estándar, pero era amigo del intendente de no sé dónde. Sí. Entonces decían, che, mirá, amigo, ok, listo, pasa. Entonces lo que quisimos hacer nosotros es poner una instancia que es hoy, quizás no es muy dura, pero es una instancia, digamos, objetiva, ¿se entiende? Sí, entonces, pero viene alguien que no tiene absolutamente ninguna competencia, porque pensemos que esa persona que entra va a estar siendo financiada con plata de los contribuyentes, ¿no? Así que... ¿Y por qué siguen entrando? No. Punto en este sentido, ministro, ustedes están claramente en un plan de reducir la planta de empleados estatales de la Administración Central. Lo que hemos visto en otras administraciones fue que se anunciaban recortes, pero cuando terminaban la gestión, el balance daba que habían sacado a 2.000 y habían ingresado 10.000, por decir un número al azar. ¿Qué está pasando hoy? ¿Siguen entrando? Me parece súper válida la pregunta. El número total de reducciones en el Estado es 20.000, ya lleva. Ese es un número que va a seguir aumentando. Me parece que esté buenísimo que vos nos midas por ese neto. Claro. Prácticamente no hay entradas. Bueno, qué sé yo entré, no sé, digamos. Sí, pero usted es un ministro, digamos. Hay entradas, ¿no? Entonces hay algunas entradas. Entonces me parece que tenemos que seguir ese neto. Ese neto, yo te aseguro,
te lo digo acá, y digamos, me llamás dentro de unos meses y me haces responsable de esto que estoy diciendo acá, que ese número va a seguir bajando. Y me parece que como hoy es un momento donde hay muy pocas entradas, porque digamos ante muchas salidas, alguna entrada, es como un buen momento para establecer esos procesos, ¿no? De ya poner correctamente ese proceso de ingreso. ¿Querés que hablemos de las coimas? Sí, pero dos preguntas más sobre el concurso. Dime. Parece que me voy a presentar, pero no. ¿Cómo es físicamente este concurso? No te digo que me adelanten las preguntas, pero que es un concurso que se rinde, vas presencial, rendís. Vas presencial, vas a la oficina de empleo público, ahí se va a dar. Te vas a sentar dentro de una computadora, la computadora te va a hacer preguntas que son de básicamente comprensión de texto, de lógica, de pensamiento lógico, de matemática, y terminas y te da una nota. La nota está por arriba del mínimo requerido, no, punto. Eso. Y si te da por debajo, chau. Claro, no puedes seguir con ese proceso. Podés ir a entrenarte, podés ir a estudiar, podés ir a prepararte, podés venir a darlo de vuelta, tenés un máximo de veces que lo podés dar. Si lo aprobás, después ya pasás por ese otro proceso que le estaba comentando yo a Cecilia hace un minuto, pero bueno, ya pasaste esa instancia, ese como filtro objetivo, ¿no? Entonces, la idea acá era poner un filtro objetivo. Y la última de empleo público tiene que ver con los que son, nosotros le decimos contratos políticos, que son los temporales. Ellos también los van a dar. Okay, también todos. Van a dar todo, o sea, todos los que están para todas las jerarquías, digamos. Claro, en realidad todos los que están sujetos a la ley de empleo público. Lo que no entra en la ley de empleo público son lo que llaman las posiciones de gabinete, o sea, por ejemplo, ministros, sí, secretarios. exacto, pero que son, porque tiene lógica eso, ¿no? Porque es un grupo de gente que entra y se va cuando termina su ¿Los mandato. asesores entran de senadores y diputados? Bueno, en realidad senadores y diputados se rige por otra ley. Claro. Que no es esta de empleo público, sino que tienen su propia, que es la ley 24.600, y que creo que a partir de estos cambios es muy probable que Victoria Villarroel y Martín Menem presenten como un proyecto propio una adecuación. Ellos en el Congreso, me lo comentaba el otro día Martín Menem, tienen un problema terrible con las adscripciones, porque pensá que tienen un problema muy grande con las adscripciones, porque todos los diputados y los senadores son del interior, ¿se entiende? Entonces como que hay mucho pedido de irse a otras jurisdicciones. Eso etcétera. es un escándalo. Yo conozco un montón de casos de asesores que entraron hace 20 años y que están trabajando en cualquier otra cosa. Ahora tienen que venir para fichar porque si no ¿Cuál es la cantidad de asesores que tiene un senador y un diputado? No, cada uno de ellos. Me mataste. No es se que sabe. cada uno elige cuánto, porque tiene un presupuesto, tiene un dinero para destinar a sus asesores. Pero entonces cada uno decide si lo destina a 3 o a 18. Es correcto, pero sabemos que los números, digamos, de los costos de nuestro poder legislativo, cuando ha habido, ¿no?, comparaciones, por ejemplo, con países como España, etcétera, son altos, ¿no? Entonces a mí ya me ha dicho Martín Menem que él va a tomar, digamos, esta reglamentación que hemos hecho, que afecta a la administración central, para plantear dentro del seno del propio Congreso un replanteo de la ley del empleo público a nivel del Congreso, que, como digo, tiene su propia ley. Sí, hablemos de lo que denominás anticoima. Te voy a poner la polémica cuando esto se discutió, que tenía que ver con lo siguiente, que es el silencio positivo. Si el Estado no contesta sobre un pedido, se da como válida la situación. El ejemplo que daban desde algunos sectores de la política es, bueno, yo voy a pedir que me den este terreno, no me contestan, me quedo con el terreno. Bueno, no es exactamente así. El silencio positivo es un instrumento. El primer país que lo implementó fue Francia hace unos años. No aplica, digamos, a cualquier cosa, ¿correcto? Por ejemplo, no aplica, digamos, a reclamos dinerarios. Esos ahí tiene que seguir su procedimiento normal. Tampoco aplica lo que se llama permisos. O sea, si vos tenés una cosa que está prohibida, a ver, te doy un ejemplo. En Argentina está prohibido portar armas. Entonces vos decís, quiero que me des cuando el instituto que da la autorización para que alguien tenga un arma, es como una excepción. Ahí no va el silencio positivo tampoco. O, por ejemplo, en temas medioambientales no va el silencio positivo. Pero a lo que apunta es a los trámites que se llama de autorizaciones. Entonces la autorización es: yo voy a hacer algo, quiero habilitar este avión. En principio yo tengo derecho a volar, simplemente como que el Estado me tiene que dar como una venia, una autorización de decir, como un check de ciertas cosas. ¿Okay? Pero yo tengo el derecho de hacerlo, yo tengo el derecho de volar, yo tengo el derecho de abrir un comercio, yo tengo el derecho de hacerlo. Entonces se llama autorizaciones. Ahí entonces hemos instaurado el concepto del silencio positivo. El silencio positivo quiere decir, si el Estado en un cierto tiempo, que es bastante perentorio, no responde,
listo, vos quedás automáticamente autorizado. En los trámites, con silencio positivo va a estar, muchos de estos trámites hoy se hacen electrónicamente a través de una plataforma que se llama TAD, que es el trámite a distancia, va a estar dicho silencio positivo, entonces ya la persona va a saber. ¿Por qué? Que digamos que aplica, y entonces que al tiempo, si no recibe... ¿Y el plazo es para cada trámite en particular? Sí, debe ser, sí, me parece que es para cada trámite. Pero, ¿por qué digo que es anticoima? Bueno, porque antes estaba, obviamente, la posibilidad para el funcionario de decir, mira, te cajoneo esto, no te lo autorizo, no te lo autorizo, y bueno, eventualmente generaba la posibilidad, bueno, es esa posibilidad que tiene el funcionario de coimear, bueno, el presidente Milei en algún sentido la ha restringido, ¿no? Lo mismo, otro tema que yo mencionaba hoy en el hilo de Twitter, es que una práctica muy común, fue muy común en el kirchnerismo, que es, te voy a poner una multa devastadora, destructiva, y entonces vos la tenés que, si vos para recurrirla judicialmente o pelearla, primero la tenías que pagar. Sí. Entonces, eso básicamente le da un poder al Estado. Recuerden que en toda el pensamiento de Javier es que lo que prima es el ciudadano, lo que prima es la libertad. Entonces él está tratando de restringirle la posibilidad al Estado de coercionar al ciudadano, ¿no? Ese es el objetivo central que él busca. Entonces, lo que ha dicho es, bueno, si vos te pones una multa, la podés recurrir, la podés pelear sin... pagarla, ¿me entendés? Entonces, bueno, le pusimos al ciudadano la vara un poquito más equitativa, ¿no? Y el preconcepto que tienen respecto a por qué instalan esta medida es que el Estado no lo hacía por corrupción o también por ineficiencia. Bueno, probablemente ambas cosas, ¿no? Entonces... podríamos decir, matás dos pájaros de un tiro. ¿Y qué plazos puede llegar a haber para este silencio? No, lo que me preguntaban acá, me parece que el tiempo va a depender de cada trámite, ¿no? Sí, yo entiendo eso, pero estamos hablando de 1 año, de 2 años, ¿de qué tipos de plazos? No, después lo vamos a tener que trabajar. Por ejemplo, el otro día estábamos repasando en el Instituto de Propiedad Intelectual que vos querés registrar una marca y lo único que miran es si la marca se pronuncia parecido o no a otro, y hay un programa de software que te dice si digamos fonéticamente la marca que vos decís es parecida. Bueno, a ese tenemos que ponerle un plazo de días, ¿se entiende? Claro. Porque y listo, y si no, chao. Entonces me parece que pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, dependiendo del trámite. Igual te digo una cosa, esto es, digamos, nosotros estamos en una revisión integral de esas autorizaciones, si son necesarias o no. Por ejemplo, el otro día descubrí una enfermedad nueva. Mirá que soy economista. El mal del Chas. ¿Del Chas? ¿Qué es? ¿Viste que está el mal de Chagas? Sí. Bueno, ahora te digo, el mal de Chas. ¿Qué es Chas? ¿Sabés lo que es el Chas? El Chas es el certificado de homologación de autopartes. Ah, sí. Entonces, en un momento se puso una ley que vos para, usar un autoparte en Argentina tenés que homologarlo. Es un proceso carísimo y casi imposible, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces prácticamente, por ejemplo, no podés importar ninguna autoparte, porque si importás la autoparte tenés que pasar por este proceso, ya te diría, kafkiano. Entonces no hay autopartes. Sí, importás individualmente. Claro, decís. sí, o incluso comercialmente. Entonces, como no hay autopartes, ¿qué pasa? Las autopartes son más caras, ¿correcto? Uh-huh. Si las autopartes son más caras, ¿qué pasa con el seguro? El seguro es más caro, ¿correcto? Sí. Y si no hay autopartes, ¿qué hay? Hay más robo de autos. Más robo. Entonces la gente muere, por eso digo que es el mal de Chas, que mata gente, porque tenés más robo de autos. Entonces pues me voy a mirar a la Agencia de Seguridad Vial cuántos choques ha habido en Argentina por defectuosidad en una autoparte. Cero. O sea, los choques en Argentina son por exceso de velocidad o son por alcoholemia, digamos, ahí tenés el 85%, 90%. Sí, imprudencia del conductor, no problemas del vehículo. Entonces digo, tenemos los seguros más caros, tenemos más inseguridad. Entonces digo, ahí que te lo relaciono al silencio positivo, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿qué silencio positivo? Directamente no debiera existir ese trámite. Entonces, también digamos en paralelo a esto está ese proceso de revisión. Tocaste un tema muy álgido que es el que tiene que ver con los autos. No sé si está en tu área. Bueno, los registros ni hablemos. Sí, bueno, pero si el registro vas a ver cambios relativamente pronto, ya estaban... ¿Por qué no se cierran todos para siempre? Bueno, vos en el DNU 70, nosotros lo que planteamos era la posibilidad de que la gente directamente
registrada directamente con el Registro Nacional, ¿correcto? Sí. Igual, ojo, déjame decir una cosa. ¿Está disponible? No, va a estar pronto. Va a estar pronto. Esos son temas, ahí hay temas de implementación. Igual, déjame decir algo que por ahí no es lo que la gente quiere escuchar o no. Cuando lo que pagan el registro a veces no es todo el costo del registro, ¿se entiende? Sino que mucho de lo que paga, de hecho el 70% de lo que paga son impuestos. Entonces, y muchas veces son impuestos provinciales, porque viste que la registración de los autos, sellos, etcétera, patentes son. Entonces digo, eso, a menos que las provincias decidan reducirlo, no está, digamos. Nosotros lo que vamos a poder hacer es quizás reducir los sobrecostos que imponen los propios registros en sí, generando un mecanismo alternativo. Y vamos a permitir, lo que estamos trabajando es para cambiarle la experiencia de usuario a la persona para que todo el trámite lo pueda hacer desde la casa, ¿no? Ese es el tema. El tema del costo obviamente molesta, pero está haciendo una transacción. Y el problema es la burocracia, ir a esos registros que están copados por los gestores. Te pido en 2 meses me llamás y voy a rendir cuentas respecto a las mejoras que podamos lograr. ¿Va a ser todo digital? Sentido. Vamos a intentar, digamos, obviamente no necesariamente quiere decir que vos quieras sacar necesariamente la posibilidad de que alguien vaya, porque por ahí alguien se siente más cómodo, quiere perfecto, no hay ningún problema, pero sí lo que vamos a hacer es habilitar un proceso para que vos lo puedas hacer digital. Te diría, y no solo el registro, sino que nosotros lo que tenemos que buscar es que cualquier contrato se pueda firmar digitalmente. Entonces tenemos en cartera un proyecto para lo que es, esto es casi la primera vez que lo decimos, ¿no? Pero es un proyecto que vamos a lograr que digamos sea fácil conseguir la firma digital de manera remota. Entonces vos la firma, digamos, que vos necesitas legalmente, la puedas hacer, que te la pueda hacer el escribano de manera remota, que te la pueda hacer tu abogado de manera remota. Eso es espectacular. Sí. No agrega ningún costo, sino que básicamente te va a permitir, por ejemplo, firmar un contrato de alquiler sin tener que ir presencialmente, porque los dos van a poder poner la firma que sea legalmente válida desde sus casas. ¿Y qué necesita el Estado para lograr esto? Porque, por ejemplo, las empresas pagan sueldos en muchos casos y se firma de manera digital el recibo de sueldo. Entonces, ¿qué necesita el Estado? Lo que pasa es que hay cosas que necesitan firmas y cosas que no necesitan firma. Por ejemplo, cuando estaba en el Banco Ciudad, nosotros dábamos préstamos por cajero y la ley no te dice que vos necesitas una firma legal, pero por ejemplo, entonces lo dabas electrónicamente, ¿correcto? Pero por ejemplo, si vos querés un contrato de alquiler, por ahí vos querés que la firma tenga validez legal, entonces esa hasta ahora no se podía hacer digitalmente. Ahora vos me decís, ¿qué necesita hacer el Estado? Necesita sacarse de encima la restricción más importante que tienen los países para ser ricos. ¿Cuál es? A ver. Papelitos. O sea, el motivo por el cual los países no son ricos es porque hay un papelito que le dice no seas rico. Te voy a dar un ejemplo. Desde que llegó el presidente Javier Milei, saben que está funcionando en la Argentina Starlink. Sí. Starlink ofrece internet satelital en cualquier punto del país. El año que viene, lo más, ya está en Europa, hay una cosa que se llama Mini Starlink, que es básicamente una cosita como un celular, $22, vas a tener internet en cualquier lado, ¿ok? ¿Por qué no había eso en Argentina? No había porque nosotros no teníamos técnicos que lo pudieran hacer, no habíamos porque no había infraestructura, no, si la infraestructura son los satélites que están ahí en el cielo, no había porque, no sé, lo que fuere. El único motivo por el que no había es porque había un papelito. Faltaba. Y un papelito que te decía, prohíbese al señor la internet satelital que Javier Milei lo barrió en el DNU 7023, ¿no? Entonces, Argentina está lleno de papelitos. Yo creo que atrás de cada esos papelitos muchas veces hay intereses. Hay empresas atrás. Hay empresas, absolutamente. Digo, eso es también, digamos, porque vos hablas del punto de vista del Estado. Pero del otro lado, digo, hay empresas que tratan de... Total. Se meten ahí y dicen, bueno, modifícame esta posición arancelaria. ¿Se pelea contra esas empresas? Pero a eso vino Javier. Porque justamente esos privilegios que yo digo son los privilegios de la casta empresaria, por eso habla Javier del modelo de la casta, ¿no? La casta empresaria, tenés la casta sindical. ¿Sobre qué hizo campaña Javier Milei? Yo vengo a luchar contra la casta, en defensa de la gente, porque esa casta se ha ido absorbiendo privilegios
que nos cercenan nuestro bolsillo. Entonces, ese es el mandato que tiene él, esa es la convicción profunda. Bueno, creo que en parte un poco mi llegada al gobierno también tiene que ver con tratar de, digamos, de empujar eso, más allá que lo venimos trabajando juntos desde el principio de la gestión. ¿Qué pasó en eso con el régimen de Tierra del Fuego, con la liberación del azúcar en Tucumán, con la pesca en el sur? Grandes todos esos sectores en los que había que pelearse con empresas quedaron en el camino. Grandes preguntas. Bueno, el régimen de promoción del azúcar y el régimen de la pesca, el presidente Javier Milei los puso sobre la mesa. Y lo sacó. No lo sacamos nosotros. Lo sacó el Congreso. Bueno, o sea, te digo porque estuvimos peleando el tema de la pesca y no conseguíamos votos para lo de la pesca. Lo del azúcar duró 4 días en la ley. Sí. Digamos. Ahora, eso es la democracia, ¿no? O sea, la democracia es vos planteás, digamos, cambios, y la democracia una sociedad es un conjunto de intereses, ¿correcto? A veces contrapuestos, y vos tenés como que tomar decisiones y generas todo este entramado institucional para generar en algún sentido resortes. Vos me preguntas a mí, lo de la pesca es un escándalo. Sí. O sea, y yo creo que hemos hecho un gran... Ahora te voy a decir una cosa. Pero para la gente que nos está escuchando, los que pescan los peces de todos los argentinos, porque no hay derechos de propiedad en el mar. En el mar los peces son de todos los argentinos, pagan una regalía de 0,15%. O sea, se llevan los peces gratis, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros planteamos que cuando venzan las concesiones, ni siquiera le tocábamos el derecho a nadie, iba a haber una competencia entre los pescadores argentinos para ver cuánto tenían que pagar para tener ese derecho. Una cosa de total lógica, de total sentido común, ¿correcto? No conseguimos ningún voto. Ahora vos me decís, si querés dejarme poner, ese fracaso en nuestra agenda legislativa, ¿fue verdaderamente un fracaso? Bueno, obviamente fue un fracaso en el sentido que no lo pudimos sacar, eso es obvio, pero yo creo que se instaló el debate. Yo creo que la sociedad está más consciente. ¿Y vuelven sobre eso? Yo siempre digo, sí, por supuesto que sí, pero además yo siempre doy el ejemplo. La ley de aborto, ¿cuántas veces fue al Congreso? 2. ¿Fue 2 o 3 veces? Que se trató en el recinto 2. Y se aprobó una que no se aprobó durante el gobierno de Macri y la segunda Alberto Fernández. Entonces lo que digo es, a veces la sociedad necesita un proceso de maduración. Entonces, cuando el presidente planteó lo que planteó en la ley bases en enero, entonces, bueno, está bien, hay algunas cosas que no pasaron, Cecilia, pero me parece que se va empezando a generar un debate. Vos me decís, lo último que me preguntabas es Tierra del Fuego. Yo te digo, vamos a buscarlo a Massa, vamos a buscarlo a Alberto Fernández, porque pocos meses antes de irse del gobierno le extendieron el régimen hasta prácticamente el año 2050. Esto no se puede modificar de ninguna manera. Bueno, lo que pasa Creo que fue durante la gestión de Daniel Scioli, así que lo tenés cerca. No, la extensión fue en el gobierno de Alberto Fernández, fue pocos meses antes de irse. Y el problema que vos tenés ahí es que entonces, claro, el Estado también muchas veces como genera relaciones contractuales, es como el RIGI, vos generás una relación contractual y que después el Estado queda comprometido, digamos, a respetarlo. Entonces yo digo, cada vez que sientes a un peronista acá, le preguntás por qué hicieron eso, ¿correcto? Entonces bueno, nos manejamos dentro de los márgenes que nos da el Congreso, que nos da la democracia. No nos preocupa llevar un debate y perderlo. Me parece que es parte de un proceso de maduración de la sociedad, es parte, digamos, del cambio cultural que pregona Javier. Y nada, me parece que es parte del juego de las instituciones. Una pregunta que es más popular, no sé si popular, pero sí para los que usan autos, se dan cuenta que me quedé con el tema, ¿no? A ver. Bien. ¿Qué es? La idea de tener un número de patente para siempre para una persona, ¿es algo posible, viable, que esté en los planes? Mira... Me tengo que coser la boca. No, al contrario. Nunca. Pero no, en serio, es una pregunta genuina de... Si la diputada Patricia Vázquez lo plantea, etcétera, a mí me parece que el tema y trabajamos con ella, porque vamos a hacer unas cosas bastante cool con el tema del registro y las licencias de conducir, etcétera. Pero no puedo decírtelas ahora porque las vamos a anunciar juntos con el ministro de Economía probablemente en un par de semanas, ¿ok? Entonces lo vamos a tener que dejar para ese momento. Solo decime, ¿es descabellado? No es para nada descabellado, okay. Algunos países lo tienen.
No me parece que es lo esencial, digamos. Digamos, la patente puede ser de la persona o la patente puede ser del auto. No me parece que la cosa pasa por ahí. Me parece que pasa por... bueno, vos tenés que sacar una licencia de conducir y yo te pregunto, ¿por qué la tenés que renovar? Porque te estás viendo si te olvidaste o tenés que hacer una verificación psicofísica. Bueno, entonces me parece que esos trámites pueden... En Estados Unidos, por ejemplo, vos sacás la licencia y no vas más. Después, en todo caso, simplemente mandás una declaración jurada que tu condición física sigue siendo apta. Entonces, bueno, vamos a eso sería genial, licencia vitalicia. Claro, porque una cosa es la condición física y otra es que pensar que una persona se puede olvidar de las reglas de tránsito. Bueno, por eso. Entonces, que no vea así. ¿Sabes quién puso la licencia? No es un anuncio esto, pero te cuento simplemente un dato. ¿Sabes quién puso una licencia vitalicia en el mundo? Manuel López Obrador. Porque Manuel López Obrador tenía tanta corrupción en la emisión de licencias en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, dijo, ¿sabes qué, muchacho? Se acabó la historieta acá. Así que bueno, con el ministro de Economía en un par de semanas creo que vamos a tener muchas novedades muy interesantes para comentar. Me encanta porque justo me toca renovarla. No, bueno. Sáquenlo antes. Por los autos quería preguntarle por los autos, porque vos decís la patente no cambia si es de la persona o del vehículo, pero la realidad es que el robo de autos y sobre todo el robo de motos es un flagelo enorme en la Argentina y quizás la patente que esté identificada con una persona facilitaría que no haya tantos robos, porque le pones un problema más al delincuente, porque tiene que ponerle una patente que pertenezca a una persona. El conurbano está lleno de motos robadas dando vueltas. Está bien, hay pocos controles, pero ¿no deberíamos acentuar los controles sobre eso y sacar las cuestiones burocráticas que lo ponen al ciudadano que sí está dentro de la ley en situaciones de complejidad? Es interesante, no lo había pensado desde esa óptica, así que me lo llevo, hago nota mental de lo que me estás diciendo, definitivamente. Pero bueno, también se ata un poquito a lo que habíamos hablado hace un ratito, ¿no? Que era el mal de Chas. Sí. Entonces, si vos realmente agilizás, digamos, el acceso a las autopartes de manera legal, con otro decreto que no lo vi hoy, pero creo que iba a salir hoy, si no mañana, que vos sabés que tenés una ley que para los desarmaderos legales no pueden usar las piezas. O sea, vos tenés un auto que tuvo un choque, pero la mitad del auto quedó sano. Entonces, ¿qué más lógico que recuperar, digamos, partes útiles? Sería como un Incucay de los autos, ¿no? Una cosa así. Entonces, bueno, hay una ley, vaya a saber, digamos, de dónde vienen todas estas cosas, ¿no? Porque algún día va a haber que hacer la historia de quién hizo estas cosas. No te permite utilizar las autopartes que están sanas de los autos. Entonces, es otro mecanismo. Imagínate que vos haces eso, tenés un montón de autopartes. Oferta y demanda, ¿no? Tenés más oferta de autopartes, baja el precio de las autopartes, baja los seguros. En fin, entonces el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, ya tenía la firma, básicamente un decreto que cambia la reglamentación de la ley de cuáles son las autopartes que se pueden, digamos, en algún sentido reciclar, por decirlo de alguna manera, ampliando dramáticamente el número de piezas. Así que eso también tiene que ver con... Todo eso apunta a reducir el robo de los autos y sobre todo bajar el precio de los precios de los seguros y los precios de las autopartes, ¿no? Todavía no hablamos hoy de un capítulo que tiene la reglamentación, que es las empresas públicas a privatizar. Sí. ¿Con cuál arrancas? Bueno, ahí digamos, el Congreso sí nos generó, así como yo te digo que el Congreso puse yo en el tuit, fue muy generoso en la posibilidad de fusionar, centralizar, racionalizar prácticamente todos los organismos. Obviamente puso una lista de organismos que no podía cerrar, la FIP no se puede cerrar, ok, fenómeno. La verdad que ninguno de los organismos que están en esa lista ni siquiera se nos había pasado por la cabeza verdaderamente, ¿no? Entonces, pero en privatizaciones sí fue como muy restrictiva, ¿no? Entonces, el gobierno había planteado temas como aerolíneas, etcétera, que como quedaron un poco fuera de la lista. Así que bueno, no es un área que estoy manejando yo puntualmente, o sea, no es de mi competencia. Hay una parte sí que me parece que es interesante destacar, también lo puse en el hilo hoy, que nosotros en el DNU 70 habíamos dicho que desaparecía la figura societaria de sociedades del Estado, entonces todas las empresas públicas tenían que pasar a ser sociedades anónimas, que me parece que generan una... Yo siempre doy el caso de aerolíneas, no de aerolíneas, de YPF, o sea, YPF es una sociedad anónima que cotiza en la Bolsa de Nueva York. Entonces,
eso me parece que primero genera un mejor gobierno corporativo, genera mucha más transparencia y en algún sentido también protege un poco más a la empresa pública, a esa empresa, porque, por ejemplo, si el Estado, digamos, avasalla a YPF como empresa que está produciendo en el mercado de energía, claro, el precio de la acción se va abajo. A ver si entendemos. Kicillof, cuando nacionalizó YPF, la acción valía 70 y la acción llegó a valer 1. Entonces digo, esa visibilidad, uno y algo, esa visibilidad, digamos, de la acción, en algún sentido, en un momento la política como que frena. Entonces me parece que eso es como muy, muy sano. Y entonces eso el Congreso lo tomó del DNU y lo puso en la ley bases, ¿no? Entonces, ¿compartís la idea de que si se transforman en sociedades anónimas, AISA creo que ya es sociedad anónima porque es una concesión estatizada, se puedan empezar a sacar a la bolsa o con la regulación actual, post ley bases y demás? ¿Se pueden sacar partes de acciones a la bolsa de las empresas que se transformen en sociedad anónima? Hay toda una discusión sobre si una sociedad anónima el Estado tiene derecho a vender parte de las acciones. Creo que no está del todo zanjado, yo no lo tengo totalmente zanjado en este momento, así que no te puedo dar una respuesta contundente al respecto, pero sí me parece que la transformación en sociedad anónima de por sí mejora, digamos, vuelvo al ejemplo de YPF. YPF en los años 80 era el centro del saqueo del sector público, o sea, no sé, la deuda pública de Argentina iba vía YPF, o sea, la usaban para, digamos, canalizar la deuda pública, entonces todo eso se acabó. Una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, o sea, no puede haber mejor protección para la integridad y la independencia de una empresa pública que cotizar en la bolsa de Nueva York, ¿no? Entonces... ¿Van a hacer eso con el Banco Nación? Claro, el Banco Nación me parece que es un caso emblemático de que tiene que convertirse en sociedad anónima. Yo hablo mucho con el presidente, que es Daniel Tillar, que es una persona con muchísima experiencia. Él estuvo en el Banco Provincia, es una persona con muchísima experiencia en el sector bancario, sobre todo en el sector bancario público, y él viene del Banco de Córdoba. Y el banco, una excelente gestión en el Banco de Córdoba, y el Banco de Córdoba es sociedad anónima. Entonces entiende perfectamente los beneficios de esa figura societaria, ¿no? Uh-huh. Y en el caso, sé que las empresas públicas van por otro lado, pero yo te decía cuáles están primeras en la fila. ¿Qué dirías? Además de este tema de Banco Nación, hacer sociedades anónimas. Mirá, no, me parece que eso se lo vas a tener que preguntar a la persona que está en ese área, a ver qué planes tienen. Yo estoy trabajando más en la reorganización digamos, de los organismos propios de la administración pública. Vas en puntitas de pie, ¿no? Vas en puntitas de pie, para no entrar en colisión con ningún otro sector. Pero me parece que es una cuestión de lógica de funcionamiento de un equipo, ¿no? Me parece que... No, sobre todo, a mí a veces me preguntan, hoy no lo han hecho y me parece genial de la economía, ¿no? Entonces yo digo, los anuncios de la economía son delicados, ¿no? O sea, cuando un ministro de Economía habla del tema de tipo de cambio, entonces no puede haber diferentes voces en un gobierno, pero es una cuestión pura de lógica, ¿no? Y de funcionamiento. Yo estoy, pero te digo, fascinado con la tarea que me ha encomendado el presidente Milei. Tengo tanto para hacer, hay tanto, porque estas capas geológicas de regulaciones son tantas, así que estoy muy contento de poder ayudarlo al ministro, digamos, haciendo cosas que protejan la caja fiscal, ¿no? Porque creo que el éxito más grande de este gobierno ha sido lograr un superávit fiscal en un mes, que yo creo que si nos juntábamos hace un año a decir, che, Milei en un mes va a ser superávit fiscal, pero, o sea, las carcajadas hubieran sido, y lo logró, ¿no? Entonces, me parece que yo intento en mi trabajo proteger ese logro fundamental del gobierno, digamos, a ultranza, y el ministro me ayuda muchísimo, digamos, con un apoyo total digamos, a la agenda de regulación que estamos haciendo. Así que nada, es un equipo que me parece que funciona muy bien, y ese puntitas de pie, ¿no? Ese simplemente me parece buen funcionamiento. El que tiene mucha fe en vos es Mauricio Macri. Lo digo porque en las entrevistas que, digamos, fue crítico con el entorno presidencial, esto ya fue muy hablado hace 3-4 días, resalta siempre tu figura. Bueno, pero entonces eso también es en algún sentido resaltar la de Javier Milei, ¿no? Que es el que arma sus equipos y... A ver, digamos, las cosas... Miren, esto es a la gente que nos está escuchando, el tema de la desregulación
no es nada que vos digas, uy, acá te voy a tirar algo, son muchos pequeños logros, son muchas trabas que vas sacando. Y después de trabajar eso mucho tiempo, te das cuenta que lograste avances, ¿no? Y bueno, yo a veces digo, yo soy más futbolero, no sé nada de rugby, pero sí sé que está esa cosa que se llama el scrum, ¿no? Sí. Que cuando se meten ahí todo. Entonces digo, esto a veces se siente como un scrum, ¿no? O sea, entras, empujás, te quiebran la clavícula, no sé, te escupen, no sé lo que fuera, ¿verdad? Y cuando terminás muerto, todo chivado, etcétera, ¿cuánto avancé? Avancé 5 centímetros. Bueno, pero avancé. Si avanzamos 5 centímetros, ¿no? Y entonces hoy te digo, bueno, el chas, y después te digo la ley esta del autoparte, y después vas a ver que los seguros empiezan a bajar, y desregulamos el mercado aerocomercial, y te das cuenta que el precio de los pasajes está como en el menor nivel, y empezás ahora, puedes ir a San Juan a 25.000 pesos, puedes volar a San Juan. Bueno, y entonces, y tenés Starlink, digamos, y podés hacer tu contrato de alquiler con libertad. Bueno, taca, bueno, vas avanzando. ¿Qué pensás de esa posición que explicitó Macri fuerte todos estos días sobre que el gobierno de Milei le falta gestión? Yo discrepo radicalmente, lo digo con todo respeto. Vos estuviste, ¿no?, en el gobierno de Macri. Pero ¿Cómo diferenciarías la gestión de uno y del otro? A ver, me parece que Javier tiene una convicción y una ejecutividad que me parece que... A ver, te doy un par de ejemplos, ¿no? O sea, Caputo logró superávit en un mes. Punto. Ya tendría que cerrar el libro ahí. Listo, cerramos y pasamos a otro tema porque ya queda totalmente demostrado. O sea, algo que nadie pensó que era posible, lo digo de vuelta con todo respeto, que Mauricio con mucho esfuerzo no lo logró hacer en 4 años, Javier Milei lo logró hacer en un mes. Entonces, si me dicen no hay gestión, digo, no sé, a mí me vuela la cabeza. Si decís posicionamiento internacional, o sea, el posicionamiento internacional de Javier Milei es extraordinario, no se vio en años. Si yo veo el posicionamiento que él ha tenido, el liderazgo que él ha tenido en el tema Venezuela, ha tomado el liderazgo en las Américas en respecto a este tema, entonces me parece también absolutamente extraordinario. Entonces no veo cómo uno puede decir que ahí no hay ni visión ni gestión. ¿Va más al fondo? Espera, en seguridad. ¿Vos me vas a decir que no hay gestión en seguridad? ¿Me vas a decir que no hay gestión básicamente en devolverle cierto orgullo y respeto a las fuerzas? No, es la misma ministra que tenía Mauricio. Y déjame decirte lo siguiente, y Sandra Petovelo, o sea, la reforma que ha hecho Sandra Petovelo es extraordinaria porque básicamente ha desfinanciado a los intermediarios de la ayuda social. ¿Y por qué lo critica Macri entonces, Federico? ¿O por qué pensás que no hay más piquetes? Porque se desfinanció a esos intermediarios que financiaban los piquetes. Obviamente un trabajo conjunto de Patricia Bullrich y Sandra Petovelo. Entonces me dicen, no hay gestión. Y no hay piquetes. Claro. Lo que ¿Pero por qué lo dice Macri? Entonces, a veces yo hablaba, por ejemplo, con el secretario de Educación, Charlie Torrendel, que también es una figura extraordinaria, que trabaja con Sandra Petovelo, y le digo, Charlie, a veces lo más importante es lo que no se ve, no lo que se ve. Por ejemplo, en todas las provincias hay clases. Entonces, ¿eso es gestión o no es gestión? A ver, entendemos lo que estamos diciendo. Entonces digo, me parece que... ¿Y cuántos meses lleva Javier Milei? 7 meses. Entonces, por Dios, o sea, veamos los logros que ha tenido. Yo te digo, a mí me ha pasado hablar, por ejemplo, con Luciano Laspina, que es un diputado del PRO, muy querido y muy cercano de todos nosotros, y él me decía, mirá, si vos me hubieras dicho que en 6 meses desaparecían los piquetes en Argentina, yo te hubiera dicho que no era posible. Si vos me hubieras dicho... Se lo decía al presidente Milei este fin de semana, si vos me hubieras dicho que en un mes ibas a tener superávit fiscal, yo no te hubiera creído, ¿me entendés? Si me lo hubieras dicho en diciembre, yo no te hubiera creído. Entonces, bueno, digamos, obviamente una gestión es muy compleja, hay muchas cosas para hacer, falta todo, falta mucho, se cometen errores todo el tiempo, errar es humano. Pero me parece que es muy impresionante. Pero también es cierto, Federico, que comparando con esto de comparar las críticas de Macri y lo que fue la gestión Macri con la que viene siendo la del presidente Milei, uno esperaba una apertura, una salida del cepo del dólar mucho más rápida. De hecho,
Lo traigo el tema, ¿por qué? Porque Macri la hizo automáticamente cuando asumió la presidencia, y acá no solo no aparece la salida del cepo, sino que, usted lo sabrá, pero cualquiera que está contratando en este momento servicios en el exterior, tiene que pedir autorización a la tarjeta de crédito, compra por compra, para poder hacer un pago en dólar de una entrada a un museo, por ejemplo. Le digo que caso que le ha pasado a mis padres. O sea, cada vez se ve más cepo, no menos cepo. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, y ahí ese es de esos temas que sí te voy a pedir que lo inviten un día a Luis, que vamos a hablar perfectamente. Pero repito, vuelvo a lo anterior. Igual creo que el presidente ha marcado muy claramente que la eliminación de eso es un objetivo, ha marcado un cronograma, ha marcado precondiciones, así que lo charlan tranquilos con él. Para cerrar la idea final sobre lo que vos sentís que es este gobierno de Javier Milei, ¿dirías que, a diferencia de la experiencia anterior, Milei va más a fondo con los temas? Javier es una persona que te diría que sí, la respuesta a esa pregunta sería sí, y lo hace con una convicción y con una claridad, ¿no? O sea, tiene una visión, está planteando además una batalla cultural importante, y la verdad que la convicción que tiene en sus ideas me parece que es realmente muy inspiradora, ¿no? Es esa idea de que Argentina ha estado oprimida por una casta que se ha beneficiado a costa del pueblo. Por eso él habla del modelo empobrecedor de la casta, porque yo siempre digo que ese modelo de la casta, ¿quién lo instauró? Obviamente eran las ideas de Perón, esa idea, digamos, de esa economía corporativa, pero el que la hizo ley, el que la planteó fue Onganía, ¿no? Onganía hablaba de la sociedad organizada. Claro, imagínate un gobierno de 4 años sin Congreso, donde 2 personas en un escritorio se sacan decretos ley a lo loco. Entonces fue una presidencia muy transformativa, para mí en un sentido muy negativo. Cuando Onganía hace esa transformación, donde instaura, ¿no?, digamos, esa república corporativa, esos intereses creados, los hace ley. Entonces ahí tenés todo, ¿no? Fíjate, todas las leyes 17.000 son eso, ¿no? Entonces, Argentina era un país que era más rico que España. Éramos más ricos que España. Y no fue hace 100 años. Yo ya había nacido. O sea, el fracaso de Argentina es de nuestra generación. No es de nuestros padres ni nuestros abuelos. Entonces, y creo que es muy importante tomar conciencia de eso. Teníamos 5% de pobres, y vos avanzás del año 70 al 2022, 50 años, y tenés 50% de pobres. Argentina prácticamente no ha crecido medio punto per cápita. Es una performance de crecimientos más bajas de todos los países del mundo. Entonces, pensá que, bueno, en fin, me podría extender en esto. Ese fue el modelo que Javier le planteó a la sociedad que tenía que terminarse, y creo que la gente dijo basta, y yo lo veo a Javier con un convencimiento y una pasión y una honestidad, y como me decías vos, sin estar atado por intereses sectoriales, porque ha hecho cosas sorprendentes. Nosotros, acordate, en el DNU 70, 10 días de gobierno, sacamos la ley de genéricos en medicamentos, que ningún gobierno lo había logrado hacer. Entonces, son muestras de ese compromiso que tiene Javier con este mandato que él siente que ha sido llamado a cumplir. Así que, desde el punto de vista mío, es un honor increíble poder ser parte de este gobierno, con los aciertos y errores que seguramente tendremos, pero creo que va a mover a Argentina en una dirección muy diferente a la que ha llevado estos últimos 50 años. Gracias, ministro, por la entrevista, por haber estado acá. Me quedo con lo de la licencia. No sé si va a salir o no, pero bueno, cada uno toma lo que quiere. Muchas gracias, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.